Shivaya. Bienvenidas, bienvenidos a esta actividad del Ashram Chivaísta. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Paipa, en el Chiva Mandir, el centro de yoga Ram Chivaísta, Jai Baba Yotrivale Kijay. Hoy vamos a estar estudiando un libro de Sri Sri Adi Shankaracharya en honor al Guru. Va a ser algo maravilloso que vamos a poder disfrutar. Les invito por favor que me ayuden a compartir el link con sus contactos, con sus amigos. Si la divinidad nos da la licencia, en 4 o 5 minuticos iniciamos. Mientras tanto vamos a estar haciendo un canto de uno de los mantras de nuestra escuela. Siempre hacemos un pequeño canto. Chamadev ki Jai, Om Baba Yotrivale ki Jai, Om Maham Padi Baba Taragiri Maharaj ki Jai, Om Chaiva Sampradaya Namo Namaha, Om Sri Sri Adi Shankaracharya ki Jai, Om Chamadev ki Jai, Namo Namaha. Invocamos al Señor Ganesha. Om Ganeshaya Namaha. En todas las actividades védicas siempre la invocación del Señor Ganesha es importante. Él nos ayuda a tener claridad en nuestra mente sobre los temas, a ser más receptivos a la información, a poder profundizar en ese recto discernimiento para poder sacar el mejor provecho de todas estas enseñanzas. Hoy vamos a estar leyendo un libro muy hermoso, se llama el Gurvastakam. Gurvastakam es un libro que habla del Guru, es cortico, tiene algunas estrofas. Así era la poesía de Shankar, con un mensaje profundo
fácil de captar, de memorizar, para que podamos conocer las grandes verdades de estas enseñanzas iniciáticas entre los sagrados misterios. La metodología es que voy a ir leyendo, luego hacemos el análisis más lento y profundo. Ustedes al final van a poder tener la opción de hacer preguntas, pueden irlas haciendo por el chat, para que de esta manera puedan salir de sus dudas con respecto a estos temas que están relacionados con el chivaísmo de los Himalayas, de nuestro templo Yotish, que tiene que ver con el templo que hay en los Himalayas, allí en Kedarnath y Amarnath, y en el monte Kailasa, en India. Om Namo Bhagavate Rudraya, Om Namo Parama Shivaya, Om Ganeshaya Namaha. Gurvastakan. El Señor Supremo, movido por las devotas y reverentes oraciones, de acuerdo con las prescripciones escriturales, en incontables nacimientos, encarna lleno de compasión, en la forma del Guru. Así, se vuelve visible al ojo y graciosamente les transmite la sabiduría de la realidad última y les hace aptos para cruzar la dolorosa existencia mundana. El cuerpo de uno puede ser hermoso, su esposa bella, su fama ser renombrada y su riqueza inmensa como el monte Merú. Pero si la mente no está fija en los pies del Gurú, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Esposa, riquezas, hijos, nietos y todo lo demás, hogar y parientes, todo esto puede ser. Pero si la mente no está fija en los pies del Gurú, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Los Vedas con sus 6 ramas y el conocimiento de todas las ciencias, tal vez uno sea maestro en todo esto. Uno puede poseer el don de la poesía y la prosa, pero si su mente no está fija en los pies del Gurú, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Honrado en otras tierras y próspero en mi propia patria, en cuanto a la conducta recta, nadie puede superarme. Esto puede uno pensar, pero si la mente no está fija en los pies del Gurú, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Miriadas de emperadores y reyes de este mundo se postran a sus pies y les sirven. Pero si la mente no está fija en los pies del Gurú, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Mi reputación se ha expandido en todas las direcciones, a causa de mi generosidad y valor. Todas las cosas de este mundo están en mis manos como recompensa por mi virtud. Pero si la mente no está fija en los pies del Gurú, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Incluso si uno no se ata al placer ni al yoga, a adquirir riquezas ni tampoco a hermosos rostros amados, si la mente no está fija en los pies del Gurú, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Mi mente no mora en el bosque ascético, ni en el hogar y sus deberes, ni en el cuerpo, ni en grandes pensamientos. Pero si la mente no está fija en los pies del Gurú, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Aquel que, santificado por sus méritos, estudia el anterior octeto de alabanza al Gurú, cuya mente está fija en la palabra del Gurú, ya sea Sannyasi, un soberano, un brahmachari o un hombre de familia, alcanzarán lo deseado, la unión con Brahman. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. T.C.I. Shankaracharya es el gran monje, es una avatara del señor Shiva. Él logró el ser un swami desde muy niño y fue un brahmana, nació en familia de brahmanas. Él fue muy valioso para toda nuestra escuela, ya que él lo que nos hizo fue
aprender a vivenciar de una manera más adecuada las enseñanzas védicas y al entenderlas poder seguir el camino que queremos, el camino hacia la iluminación, a ser mejores seres humanos, alcanzar la meta, el samadhi, mukti, moksha. Bueno, vamos a ver qué nos dice más detalladamente este hermoso texto escrito por Shankaracharya, estudiado en los monasterios de los shivaístas allá en India. Dice Gurvastakan. Astakan es una técnica poética y Gur está hablando del guru. La palabra guru significa el que da luz y tiene el sinónimo de maestro espiritual iluminado. El Señor Supremo, movido por las devotas y reverentes oraciones. El Señor Supremo, no vemos nadie que haya más allá. Este Señor Supremo, al hablar del Señor, está invocando a Maheshvara, ya este aspecto personalizado, porque hay un aspecto impersonal de la divinidad, el Brahman Supremo para Shiva, pero en este caso nos está hablando del Señor Supremo, que está allá como Maheshvara. Movido por las devotas y reverentes oraciones. Es importante la oración. Cuando tú haces oraciones con conciencia, en gracia, en agradecimiento, con fe, con devoción, estas oraciones son escuchadas. Si tú oras como un loro, seguramente estas oraciones no tienen tanto valor como cuando nacen de tu corazón. De acuerdo con las prescripciones escriturales, entonces hay como un fundamento, podríamos decir, las escrituras sagradas, los Vedas, así como tú tienes algo tecnológico que compras y viene su manual, también en esta creación hay un manual de la existencia. Y estos son las escrituras védicas que nos van enseñando cosas muy particulares, verdades esenciales de la creación. Y cuando aparece esta gran verdad está relacionada con las escrituras. En incontables nacimientos, encarna lleno de compasión en la forma del Gurú. No es solamente una encarnación, incontables encarnaciones, avataras. Cada vez que el universo necesita esa verdad esencial, cada vez que el planeta Tierra necesita reorganizar esas verdades trascendentales, cuando en algún lugar la oscuridad ha tomado mucha fuerza, entonces viene esa luz del Guru, viene a nosotros para orientarnos, para guiarnos. Estamos como ciegos y nos viene a brindar ese camino para alcanzar las metas, lograr la felicidad, la plenitud, conocernos realmente y poder descifrar ese manual de los Vedas, esas enseñanzas transmitidas por los rishis a toda la humanidad. Así él se vuelve visible al ojo y graciosamente les transmite la sabiduría de la realidad última y les hace aptos para cruzar la dolorosa existencia mundana. Entonces el Señor Supremo se vuelve Guru. Es a través del Guru que Él se manifiesta. Este ser maravilloso, Brahman Supremo, que no tiene nombre ni forma, que toma el aspecto de Maheshvara y luego se manifiesta a través del Guru para poder que todos nosotros aprendamos. Y empieza a decir, se vuelve visible al ojo, o sea, lo podemos percibir, está cerca de nosotros. Graciosamente transmite la sabiduría de la realidad última. En gracia, bonita esta palabra, esa verdad suprema, la puede transmitir y tienen siempre las palabras adecuadas para que podamos entender. Y hace aptos para cruzar la dolorosa existencia mundana. Todos estamos pensando que en este mundo estamos como muy felices, tanta alegría, tanto placer, tanta gratificación sensorial,
las bellezas que percibimos a través de los sentidos y muchas cosas que nos enceguecen en la malla, en la ilusión. Pero si viéramos más profundamente, en este mundo hay dificultades, hay enfermedades, hay peleas, hay problemas, está también la muerte. Todo esto genera de una u otra manera algunos momentos de placer, pero muchos momentos de sufrimiento y dolor. Es una verdad. En la medida en que nosotros podemos vivenciar esta verdad, vamos a tener la capacidad de decir en dónde puedo encontrar la verdadera felicidad, algo que sea eterno, no que esté sujeto a situaciones muy variables y que en un momento tenga un poco de felicidad y luego mucho dolor. Entonces el guru nos enseña a ir más allá de todo este dolor y alcanzar ese estado de ananda. El ananda es la felicidad pura, verdadera, que se logra a través de las técnicas enseñadas por los maestros espirituales. El cuerpo de uno puede ser hermoso, su esposa bella, su fama ser nombrada, y su riqueza inmensa como el monte Merú. El monte Merú es un monte sagrado, el fundamento del universo. Dice que todo el universo gira alrededor del monte Merú. En nuestro cuerpo el monte Merú es la columna vertebral. Pero si la mente no está fija en los pies del gurú, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Nos habla de todas las cosas maravillosas que podríamos tener como seres humanos. Un cuerpo hermoso, una pareja hermosa, ser famosos y tener mucha riqueza. Pero todo eso ¿de qué nos sirve si no podemos tener nuestra mente fija en los pies del gurú? Tener la mente fija en los pies del gurú nos habla de la meditación. Cuando tú estás meditando, tú tienes que estar concentrada, concentrado. El poder maestro del gurú aparece dentro de ti. Esta enseñanza de estar concentrado en los pies del gurú no está netamente hablando de algo físico, que tú estés mirando solo los pies físicos de tu maestro espiritual. Los pies del gurú enseñan un camino, son las huellas que han dejado para que nosotros sigamos. Cuando seguimos los pies del gurú estamos buscando seguir sus enseñanzas, su ejemplo, seguir su vida, recibir su información y estar allí con los ojos fijos, como concentrados en eso, implica seguir el camino que Él nos ha enseñado de virtudes y el sendero apropiado para el desarrollo de toda esa espiritualidad. Esposa, riqueza, hijos, nietos y todo lo demás, hogar y parientes, todo esto puede ser. Pero si la mente no está fija en los pies del gurú, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Nos plantea toda la parte social y familiar. Puede ser, es decir, todos tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos algunos pareja o hijos, otros no. Cada quien tiene un mundo familiar y está ahí, existen. Pero si no seguimos las enseñanzas del maestro, todas esas cosas que son de la familia y las responsabilidades y las obligaciones y las alegrías que da esa asociación familiar y el cariño familiar y el servicio a la familia y todo, no tiene ningún sentido. Todo eso termina siendo llevado por el tiempo, nos morimos y no vivenciamos nada más trascendental. Ese tipo de experiencias de tipo familiar no nos va a llevar a mukti, a la liberación, ni alcanzar el samadhi. Vuelve y dice, debemos mirar los pies del loto del gurú y seguir su ejemplo. Este mirar los pies del loto del gurú también tiene que ver en la meditación. Cuando nosotros meditamos, el gurú nos dice, tienes que estar muy concentrado. Y nosotros decimos, Señor, a través de tus pies del loto, llévanos en la meditación, tus huellas, lo que tú has vivido en la meditación, enséñalo para nosotros poder seguir ese camino y alcanzar la meta suprema. Muy bien. Luego dice, los Vedas con sus 6 ramas y el conocimiento de todas las ciencias, tal vez uno sea maestro en todo esto. Uno puede poseer el don de la poesía y la prosa,
Pero si su mente no está fija en los pies del gurú, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Los Vedas tienen 6 darshanas, se llaman como 6 formas de analizarlos. El Samkhya, el Yoga, el Vaisesika, el Nyasa, el Mimamsa y el Vedanta. Cada una de estas son una forma de acercarnos a los Vedas. Ya estudiaremos más adelante cada una de estas enseñanzas. Para ustedes será más cercano lo del yoga y lo del Vedanta. El Vedanta es la esencia de los Vedas, lo mejor de los Vedas. Eso que sobresale en los Vedas, la verdad suprema de los Vedas. También dice que el conocimiento de todas las ciencias, o sea, ahí viene las profesiones que tenemos, la ciencia y la tecnología que hay en estos momentos. Podemos estudiar todas las filosofías y también podemos estar ahí estudiando las ciencias materiales, matemáticas y sociales, pero eso significa que nosotros realmente estamos allí como confundidos en que esa sea la única realidad de nuestra existencia. Si no seguimos los pies del loto del gurú, todo ese conocimiento no nos va a servir de nada. ¿De qué sirve ser un teórico en los Vedas o tener un conocimiento científico sobre algo, así sea astrofísica, física nuclear, si no tenemos la posibilidad de seguir el camino del gurú? El sendero del gurú, esos pies del loto del gurú es lo que nos da la razón de existir. No sirve de nada el resto de actividades. ¿Por qué? Porque pierdes como un poco de tiempo y no realizas tu espiritualidad ni la razón a que viniste. Eso no significa que no tengas que estudiar las cosas del mundo y estudiar las filosofías védicas, los darshanas. Pero si no tienes la guía del gurú, todo ese conocimiento puede ser hasta mal usado, como la ciencia ahora que es usada para contaminar el planeta, para crear bombas atómicas que nos pueden destruir. Los mismos algunos estudiosos de los Vedas a veces se quedan en ser grandes pandits en cuanto a ser expertos en las palabras, en la poesía, en la prosa, pero no están viviendo lo que el gurú quiere que se viva. Esa verdad trascendental que es enseñada solamente a través del gurú, el iluminado, el que ha logrado esa experiencia para podernosla transmitir, porque este conocimiento, estas enseñanzas no es una teoría, no es que tú lees esto y ya lograste la meta. Tienes que practicarlo y es al lado de la práctica siguiendo los pies del loto del gurú, siguiendo sus enseñanzas, su forma de vida, sus hábitos, sus costumbres. Poco a poco así es que podremos lograr la meta de ser felices y alcanzar las metas más elevadas como seres humanos. Honrado en otras tierras y próspero en mi propia patria, en cuanto a la conducta recta, nadie puede superarme. Esto puede uno pensar, pero si la mente no está fija en los pies del gurú, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Pues tener triunfos sociales o económicos o militares, tener mucha riqueza y tener como un gran reconocimiento de la gente que está cerca de nosotros, o que diga, no, es una persona muy ética y muy moral, porque hay como parámetros en los que se mueve la sociedad. Todo el mundo diría, no, pues es una persona feliz y va a lograr lo mejor por lograr esas cosas materiales. Pero el maestro nos dice, no, si no tienes, si fijas tu mente en los pies del gurú, todo esto no va a servir de nada. Te mueres, no te llevas nada, muchas de esas cosas pueden generar karma. Y lo que llamamos ético y moral es muy bueno, es muy importante, pero eso no va a hacer que llegues ya al samadhi o que logres mukti por simplemente tener una vida ética y moral. Hay algo más y es fijarnos en los pies del loto del gurú y seguir su ejemplo, seguir sus enseñanzas, poderle servir, dar lo mejor de nosotros. Qué afortunados poder tener ese gurú iluminado en nuestras vidas. Dice, miradas de emperadores y reyes de este mundo se postran a sus pies y le sirven. Pero si la mente no está fija en los pies del gurú, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve?
Sí, vemos donaciones, gente millonaria que da donaciones a los gurús y aquí habla de emperadores y reyes que estaban dando esas donaciones al gurú. Una cosa es dar una ofrenda y otra es seguir su ejemplo y sus enseñanzas. Las personas que hacen estas ofrendas, bueno, la divinidad les va a multiplicar esas ofrendas que hacen. Pero lo que el gurú realmente quiere es que escuchen sus enseñanzas, que perciban su darshan, que logren ellos preguntar todos los enigmas con respecto a la vida y la muerte para resolverlos y así orientar a las personas a que sigan el camino apropiado. Mi reputación se ha expandido en todas direcciones a causa de mi generosidad y valor. Todas las cosas de este mundo están en mis manos como recompensa por mi virtud. Pero si la mente no está fija en los pies del gurú, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Habla de la fama, gente que tiene mucha fama. Habla de la generosidad, de gente que es muy generosa, está bien, un buen corazón, pero eso no hace que logre mukti. Dice que todas las cosas de este mundo están en mis manos. Tiene poder político y poder económico. Y dice que todo esto es fruto por mi virtud. En vidas anteriores seguramente esa persona fue una persona virtuosa y por eso nace con dinero y con poder. Pero eso no es suficiente para lograr la meta. Si tú quieres tener dinero y poder, bueno, sé virtuoso en esta vida, en la próxima encarnación o en esta misma vida vas a lograr ese dinero y ese poder. Pero tenlo por seguro, eso no te va a hacer feliz. Son solo instrumentos, herramientas que están allí. Pero no es lo que nos hace llegar a una espiritualidad profunda. Entonces en esta medida dice, debes de seguir los pies del loto del guru. Porque si no, no sirve de nada todas estas cosas, como la reputación, la generosidad y el poder. Incluso si uno no se ata al placer, ni al yoga, a adquirir riquezas, ni tampoco a hermosos rostros amados, si la mente no está fija en los pies del gurú, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Bueno, aquí habla de algunas personas que renuncian a ciertas cosas. Por ejemplo, renuncian al placer. Pues ahí vemos algunos yogis muy entregados al autocontrol, al dominio instintivo, y se supone que es un paso muy gigantesco en el camino haber renunciado a eso. Pero si no tenemos el guru, no nos sirve de nada. Hay gente que hace renuncias al dinero, o tal vez a la comida, o al vestido, pero eso no es suficiente para lograr la meta. Y luego habla del apego al yoga. Hay personas que se ponen a practicar yoga y lo hacen como si fuera, por decir algo, como un hábito, como una costumbre, pero lo hacen tal vez para tener buena salud solamente, o simplemente como algo que le genera placer y bienestar. Pero si no hay un guru allí, al lado, que nos guíe, pues estar practicando yoga con todas las escuelas, siguiendo todos los diferentes libros que hay o todas las conferencias, los tutoriales, pero no vas a llegar a la meta, porque es muy importante la presencia de un gurú iluminado en nuestras vidas. Dice, puedes tener toda la riqueza del mundo y eso no te va a dar la liberación ni la sabiduría. Y estar rodeado de hermosos rostros de los seres amados. La familia sea bonita, la pareja, pero eso no va a ser suficiente. De todos modos, la vejez llega, esa belleza se va, la riqueza está aquí, no nos la podemos llevar para el otro mundo. Y los apegos no son buenos. El apegarse a las cosas lo ata a uno. Así sea el mismo yoga sin tener un guru que nos guíe. Sí, porque hay gente que toma el yoga como el yoga fitness, vamos a hacer yoga para estar bonitos o para tener más flexibilidad, pero no hay una enseñanza pura de por qué hacer esa práctica del yoga, por qué usar bien esa riqueza, por qué no saber encontrar el ananda, no en las cosas sensoriales, materiales e instintivas,
sino las experiencias místicas profundas que nos dan esa existencia de lo espiritual. En algunos senderos se puede aprender a usar los sentidos de tal manera que nos genere bienestar, pero no podemos quedarnos atados a solo ese placer sensorial, porque eso no nos va a llevar a mukti. Mi mente no mora en el bosque ascético, ni en el hogar y sus deberes, ni en el cuerpo ni en grandes pensamientos. Pero si la mente no está fija en los pies del gurú, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? No mora en los mundos ascéticos, bosques ascéticos. A veces la mente se conecta con una vida aparentemente de renunciación. Dice, pero bueno, no mora ahí. Ni en el hogar y sus deberes. Está hablando de que la mente puede conectarse con ciertas cosas, pero también la podemos desconectar. Sin embargo, si no tenemos la guía del gurú, con solo desconectar la mente de ciertas cosas, no vamos a lograr la meta. Podemos tener experiencias intuitivas, seguramente, cuando hacemos que la mente se despegue de ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando tú meditas y paras el diálogo mental, puedes percibir cosas maravillosas. Pero si no tienes una guía, no vas a llegar a ningún lado. Es una constante. Dice que no se apega ni al hogar, ni a los deberes, ni al cuerpo, ni a los grandes pensamientos. Puede que haga un intento en dominar su mente de esa manera, pero también es muy valioso, al lado de dominar la mente, tener la guía del gurú para saber qué hacer después de dominar la mente. Aquel que es santificado por sus méritos, santificado por sus méritos. Esto de la santidad se logra es a través del trabajo. Todos los yogis estamos llamados a ser santos. Sabemos que la santidad es como una meta. No es que ya seamos santos, estamos en un proceso de querer lograr como esos estados de santidad. Es un trabajo diario, desde que nacemos hasta que morimos, tratando de desarrollar las virtudes, eliminar la ira, la lujuria, la codicia, que son las tres puertas que nos llevan a la degradación, asociarnos con los maestros espirituales, con los sadhus, con los yogis. Todo eso va ayudando a que logremos méritos para alcanzar la santidad. Entonces, aquel que es santificado por sus méritos estudia el anterior octeto de alabanza al Guru. Hay que estudiarlos, reflexionarlos, porque nos está diciendo, fíjate en los pies del loto del Guru, lo demás no es tan importante. Hay que estudiarlo. Cuya mente está fija en las palabras del Guru. Qué bonito. No solamente es despegar la mente de los placeres o de otras cosas que hay allí, en donde la mente se apega a la familia, la belleza, sino en las palabras del Guru. Las palabras del Guru son las enseñanzas védicas, es la voz del mismo Señor Shiva. Ya vemos que el Guru es la personificación del mismo Señor Shiva, de esa verdad suprema, de ese ser supremo, ese Señor que se llama Maheshvara. Y cuando Él habla, sus palabras deben quedar siempre en nuestra mente, estarlas reflexionando, meditando, que nuestra mente esté pensando en eso, no en otras cosas, para poder lograr descifrar estos grandes misterios. Ya sea sannyasi, o sea, un renunciante. La palabra sannyasi también puede decirse swami, puede decirse baba, puede decirse sadhu. Sea un soberano, sea un rey, tenga todo el poder político y militar. Sea un brahmachari, los brahmacharis son los solteros, los que no se han casado, los brahmacharis. O sea un hombre de familia, un grihastra. Grihastra del hombre de familia que es casado, tiene su esposa, sus hijos, sigue una vida matrimonial y eso lo lleva a tener una forma de vida especial ante la sociedad. Cualquiera de ellos alcanzarán lo deseado.
O sea que si tú sigues un sendero apropiado, dicen que el Señor Shiva es como un árbol de deseos, satisface todos los deseos, y entonces, si tú sigues este camino, lograrás lo que tú deseas. Pero luego dice, la unión con Brahman. Hay seres que buscan más que lo desear cosas materiales. Ya el ejemplo que nos da el maestro es que solamente seguir las cosas materiales no nos ayuda a resolver los misterios de la vida, ni alcanzar la plenitud, ni lograr el desarrollo de toda la espiritualidad. Cuando seguimos las enseñanzas del gurú, el gurú nos dice qué forma de vivir debemos tener, qué tipo de sadhana debemos practicar. Nos va a ayudar a aclarar todas las cosas que haya en las lecturas que tenemos de los Vedas, qué tipo de llamas y niyamas debemos practicar. Es como tan importante. Nosotros solo no podríamos lograr la meta, porque podemos tener dinero, belleza, o fama, o poder, pero eso no nos va a dar la plenitud. Somos muy afortunados los que hemos podido encontrar un guru en nuestras vidas. Yo soy muy agradecido de nuestro guru Mahempa Haribaba Taragiri Maharaj, quien vive allí en India. Tiene su templo en Gurgaon y en Champavat y en Farrunagar. Tiene allí la misión que se está desarrollando y cumpliendo dentro del Jai Baba Yotri Vale, Ki Jai. El gurú de él se llamaba el maestro Baba Seva Giriji Maharaj, quien le decimos Baba Yotri Vale, y el gurú de él se llamaba Baba Dhyana Giriji Maharaj. Entonces, como vemos, hay una sucesión discipular de maestro a discípulo. Esa sucesión transmite enseñanzas de boca a oído. Sí, se leen los textos, los gurús escriben libros, pero si no hay esa voz, esa forma de interpretar estos textos, esas enseñanzas ya más fáciles de asimilar, y además para que las podamos poner en práctica, porque realmente este conocimiento, para que podamos lograr la meta, es a través de la práctica, no solamente es tener la teoría. Muy bonito esa parte última que dice en sánscrito, que se la voy a leer. Dice: Tatakim, 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 manashana lagnan gururo gripadme. Tatakim, 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 tatakim. Pero si la mente no está fija en los pies del gurú, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve la vida? ¿De qué sirve la existencia? ¿De qué sirve tener dinero? ¿De qué sirve tener poder? ¿De qué sirve la familia? ¿De qué sirve el trabajo o el conocimiento científico? Hay que dirigir nuestra mente hacia las palabras que enseña el gurú y estar muy pendientes de sus técnicas para lograr la meta. Cuando meditamos podemos ver el gurú interno dentro de nosotros. Es una maravilla. Paras el diálogo mental, viene la luz interna y allí aparece el poder maestro, tu gurú. Ustedes pensarán, bueno, ¿cómo conseguir el gurú? ¿Quién es un verdadero gurú? A través del ejemplo van ustedes a mirar al gurú, sus enseñanzas. No es que predique una cosa y practique otra, es íntegro, y su darshan es, digamos, inigualable. El darshan del gurú es como su energía, su mirada, su amor, su ejemplo de vida. Todos estamos llamados a encontrar el gurú viviente. No es bueno seguir un gurú muerto. Es decir, hay gurús que ya vinieron, cumplieron su misión, dejaron libros, textos, pero es importante que haya un gurú viviente, que está aquí con nosotros encarnado, y que es al que podemos mirar, con el que podemos charlar y podemos preguntar. ¿Por qué no es bueno seguirla como un gurú muerto? Porque esas enseñanzas no siempre las podremos entender con claridad. Puede pasar lo que ha pasado en otras escuelas, que el gurú hablaba unas cosas y luego sus discípulos enseñan otras y luego practican otras. No voy a ponerme a decir en tal escuela o en tal religión pasa eso, pero todos ustedes son testigos
de que hay verdades que el maestro ha enseñado y luego son tergiversadas o usadas de forma inapropiada por personas inescrupulosas, personas que no siguen el sendero adecuado, tal como si el gurú viviente estuviera, él te diría, mira, haz esto, no hagas esto, disfruta de esto, puedes vivir de esta manera, ven, cambia tu vida, haz esto, lo correcto. Y el gurú está lleno de sabiduría. Cuando el gurú habla, no es el ego de él el que habla, él es un instrumento de la divinidad para llevar esta luz de la sabiduría a todas las personas que lo necesitan. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Bueno, voy a mirar si hay algún tipo de pregunta. A mirar en el chat. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Maestro, Carlos Felipe González pregunta, dice él, Om Namah Shivaya, maestro. Tengo una pregunta que está relacionada con el tema del gurú. Estuve leyendo sobre los Smoking Babas. Recordé un artículo en el que Baba Ramdev les instaba a dejar la práctica, ya que en las escrituras no se encontraban historias de que deidades como Krishna o Rama lo hicieran, y algunos aceptaron dejar de hacerlo. ¿Aplica esto también para el caso de los devotos de Shiva o Babaji? ¿Hay historias sobre Shiva realizando esta práctica? ¿Por qué estos sadhus no están generando karma por medio de esta práctica? Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Bueno, mira lo que te enseña la vida. Cada persona, de acuerdo a su ley de afinidad, se acerca a una escuela en particular. Existen escuelas que siguen un sendero demasiado, llamamos nosotros, de la derecha, la mano derecha, en donde ellos cuidan su cuerpo de una forma tal que alcanzan la pureza en la alimentación, no se toman ni un tinto, no se fuman un cigarrillo, mucho menos van a comer cualquier tipo de carnes rojas, blancas, no se toman un trago. Viven muchos de solo prana y tienen una vida ejemplar. Ellos están destinados para las personas que les gusta el sendero que llamamos nosotros de la mano derecha. Es un sendero de pureza y santidad y muchos gurús lo siguen de esa manera. El señor Shiva es muy misericordioso con la humanidad y él ha visto que la humanidad está muy caída. El tantrismo fue dado para este tipo de personas que son como pachus, como animales. Comen carne, toman trago, tienen sexo ilícito, fuman cigarrillo, hacen cosas que no son, digamos, como lo que un yogi de la mano derecha haría. El señor Shiva ha dicho, todos estos seres que están caídos, hundidos en Kali Yuga, en esta maya, en esta oscuridad, en esta ilusión, merecen salir de allí, de esa oscuridad. Entonces el señor Shiva les da a ellos un gurú especial para que pueda entenderlos en medio de sus pecados, de sus actividades demoníacas y de su vida animalesca e instintiva. Y él les ayuda a través de este tipo de gurús a que vayan evolucionando hasta llegar al estado de santidad y pureza. Bueno, para nosotros el señor Shiva es lo más santo y lo más puro. Y él practica el Ganja Puja y le enseña a sus devotos esta práctica sagrada como una técnica para lograr estados de mayor meditación. Pero él dice, esto no es para todo el mundo, solo para las personas que sientan ese tipo de afinidad. Estamos seguros que ellos, los grandes gurús de esta escuela que siguen el ejemplo del señor Shiva, ellos van a lograr pues alcanzar el samadhi y mukti. Sé que hay muchos sadhus y swamis de la mano derecha que al final del camino no llegan a mukti. Y también tenemos la certeza que hay muchos shivaístas y amigos tántricos que al final de la vida sí llegan a su meta. ¿Por qué? Porque los otros a veces se quedan en ese falso puritanismo y en una vida a veces demasiado como metida en una
diríamos nosotros, como una ilusión de qué es lo bueno y qué es lo malo. El señor Shiva y muchos de los devotos shivaístas y las diferentes avataras del señor Shiva en sus prácticas tienen este tipo de rituales y ellos enseñan este ritual a los más caídos de la humanidad para que logren la meta. Entonces hay tres tipos de devotos: los pachus, los viras y los divyas. Los pachus, ellos son muy caídos, muy animalescos, y hay algunas enseñanzas para que a través de los rituales védicos y los actos de devoción y el bhakti yoga puedan avanzar hacia la divinidad. Los viras son los que hacen cosas muy puntuales, se llaman héroes. Los viras a veces toman vino, a veces fuman cigarrillo, a veces comen carne, y lo hacen dentro de rituales tántricos muy programados, como los smoking babas. Y hay otros que se llaman los divyas. Los divyas son los más santos y más puros. Algunos ya no necesitan comer ni alimentos físicos, solamente viven en la meditación y de prana. Ellos son los más santos, pero como nos dice el maestro Shankaracharya, cualquiera, ya sea un sannyasi, sea un brahmachari, sea un soberano, sea un grihastra, cualquiera puede lograr mukti si sigue las enseñanzas. Dentro de nuestra escuela de los monjes de Shankar hay muchos sadhus que se llaman smoking babas. Los ves tú en los kumbhamelas y es lo más antiguo del hinduismo, y ellos son personas que en la India son considerados santos a pesar de esa forma de vida. ¿Por qué son santos? Porque siguen el ejemplo del señor Shiva. El señor Shiva vivió esa experiencia para que la humanidad pueda, a través de ese ejemplo, alcanzar, salir de la oscuridad de la ignorancia y de este mundo ilusorio. Om Namah Shivaya. Maestro, pregunta Andrea Rodríguez. ¿Se pueden tener varios maestros? Existen muchas almas especiales y maravillosas que me han ayudado a crecer espiritualmente. Les serviría con mucho amor a todos ellos. Tal vez no escuchaste bien lo que decía el texto. El Señor se manifiesta como muchos gurús. No es muchos dioses se manifiestan como muchos gurús. El gurú, aunque sea un cuerpo de uno u otro, en norte, sur, oriente o occidente, un hombre, una mujer, es la misma manifestación de la misma divinidad que es Maheshvara, que es el mismo señor Shiva que toma ese cuerpo. Entonces te podría decir, Andrea, que no hay muchos gurús diferentes, es solo el mismo gurú. Es el señor Shiva que toma ese cuerpo. Entonces tú puedes vivir la experiencia que creas más apropiada de acuerdo a tu ley de afinidad. Pero lo que sí te quiero decir es que sean gurús iluminados, porque hay también falsos gurús y gurús que aparentan una cosa pero que es solo apariencia, viven de imagen, y hay algunos que sí son verdaderos, genuinos. Tú por los frutos los conoceréis. Jai Guruji. Om Namah Shivaya. Maestro, hago esta pregunta para aquellas personas que no saben. Gracias. Om Namah Shivaya. Como aquí en Occidente no nos enseñan este valor del gurú, al no tener esta apreciación, y si no hay un gurú, ¿qué hacer? Si no hay un gurú que hacer, entonces tú debes de empezar a buscar ser un mejor ser humano. Como Buda trató de seguir como su propio camino en la reflexión, mirar qué podía pasar con la meditación, y a través de su propio trabajo interno pudo lograr descubrir ciertas verdades. Pero yo te diría lo siguiente: cuando el discípulo está preparado, llega la voz del maestro que lo guía. Si tú en verdad eres un buscador sincero y quieres realmente resolver los misterios de la vida y la muerte y alcanzar la felicidad y crecer en los procesos de espiritualidad, estoy seguro que ese trabajo interno que vayas haciendo va a hacer que aparezca el maestro en tu vida. Cada uno tiene de todos modos como una religión, que hay un montón de héroes y personas que podrían en un momento ayudarte a avanzar en ir como conociendo temas de teología y filosofía, y quizás algunos temas de yoga y otros temas más. Pero cuando tú estés preparado, llegará la voz del maestro que te guiará, tú lo reconocerás, él te reconocerá,
Me acuerdo la experiencia de Yogananda, que él había visto al guru en sueños, y cuando llegó en Benares y él volteó a mirar allí en una calle, allí estaba Sri Yuktesvar Giri, su guru. Él lo estaba esperando, dijo, hijo mío, te estaba esperando hace mucho tiempo. En- yo tuve la fortuna de conocer al guru aquí en Colombia en el 2002, en Tunja. Sentía yo, ya llevaba casi unos 20 años trabajando en el chivaísmo, buscando ser cada día mejor ser humano, y en ese momento aparece el gurú. Cuando yo lo vi, lo reconocí, él me reconoció. Esos son encuentros mágicos que el universo tiene preparado para ti. Hay gente que va a la India y no encuentra al gurú, y hay gente que está en cualquier lado y va a encontrar su gurú. El gurú está allí, y cuando tú estés preparado lo podrás reconocer. Om Namah Shivaya. Maestro, ¿juega un papel importante la voluntad en el hecho de seguir a un gurú? Pues es tu decisión si lo quieres seguir o no, es tu libre albedrío. El gurú simplemente dices, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres seguir las enseñanzas? Entonces tú dices sí o no. Si en el momento en que tú dices, sí, yo quiero ser iniciado, en ese momento hay algo importante que pasa entre maestro y discípulo. El discípulo realmente quiere aprender, el gurú tiene la sabiduría, la enseñanza. En el momento en que tú te vuelves un discípulo, hay como, primero los que quieren llegar a la iniciación, se llaman sikshas. Ellos son devotos que están acercándose al guru y a otros devotos, preparándose para la iniciación. En ese momento hay como el libre albedrío y la fuerza de voluntad para que tú hagas lo que creas conveniente. Luego cuando ya te acercas a la iniciación, ya eres un iniciado, un sadhaka. En ese momento el que practica el sadhana, él ya tiene como un compromiso con el sampradaya, con la congregación, con el guru. Antes no, antes tienes la posibilidad de vivir tus experiencias como creas conveniente, así te lleven al sufrimiento y al dolor, a las enfermedades. Pero cuando tú ya te acercas al guru es muy importante para que esta relación funcione, y lo que dice el maestro Shankaracharya, puede estar a los pies del loto del guru y fijarnos en él y seguir sus enseñanzas. En ese momento el guru lo que va a querer de ti es mayor fuerza de voluntad para tener autocontrol sobre tus instintos, sobre tus defectos y debilidades. Va a querer que tú uses tu libre albedrío, pero para vencer esas cosas negativas que hay en tu carácter y en tu mente, y puedas lograr alcanzar una evolución espiritual. Sí, la fuerza de voluntad es importante, el guru te la refuerza a través de la disciplina yógica para que logres la meta. Este no es un camino fácil, que con dinero llegas y compras una iniciación, o simplemente porque tengo un palancazo entonces ya me voy a ir para el cielo. No, es un trabajo de disciplina, de trabajo interno, del dominio del cuerpo y de la mente, el dominio de tu ego. Y es lo bonito del yoga, porque es dependiendo de tu propio esfuerzo que lograrás las metas. Maestro, Carlos Felipe González dice que muchas gracias, maestro, y a todos en el Ashram Chivaís. No hay más preguntas por el momento. Quizás tengas tú otras que puedas observar ahí. Okay. Dice que en mi caso yo no encontré a mi guru me encontró a mí cuando estaba listo para iniciar mi camino espiritual. Así es, el guru está ahí mirando las almas. Cuando el alma está preparada, el guru las reconoce. Bueno, no hay más preguntas en el chat. Me agradó mucho compartir con ustedes este momento, este satsang. Sigan estudiando los Vedas, practiquen mucho yoga, mediten. Y si la divinidad nos da licencia, el próximo lunes tendremos un nuevo satsang
Estudiaremos más a fondo todo este conocimiento del chivaísmo. Estuvimos con ustedes Purnangiri y Mohangiri Maharaj. Jai Baba Yotri Vale Ki Yay. Jai. Hasta pronto. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana.